Les decía que nos juntamos con Juan Manuel y Carolina en bares, en oficinas. Me contaron esta historia que hoy completamos. Y cumplir las metas siempre es muy gratificante. Bueno, esta octava edición, como siempre, además de la presencia de ustedes, va a estar siendo transmitida vía streaming con estos medios modernos, así que van a poder verla aquellos que quieren seguirnos por revistachacra.com.ar y también pueden compartir esta experiencia de este último seminario a través del hashtag Agromanagement. Hoy nos acompaña especialmente en esta última edición como sponsor el HSBC, a quien le agradecemos que esté hoy con nosotros. Y como siempre hemos hecho en estos seminarios, la estructura es de dos bloques que son en primer lugar técnicos y un bloque coyuntural. En el bloque técnico hoy nos acompaña Carlos Barrero, que es fundador y director de auditoría de contabilidad de Barrero Larroudé. Y en el segundo bloque técnico está con nosotros Ciro Echesortu, que es ex CEO de Dreyfus y actual director ejecutivo de TLG. Y en el bloque coyuntural va a estar a cargo de Gerardo Bartolomé, también lo conocen, fundador y presidente de Don Mario Semillas. Después va a haber un espacio de networking que Juan Manuel les va a contar. Y como es el último seminario, quiero brevemente decirles que estoy muy contento de que me hayan convocado, Juan Manuel y Carolina. Llegamos a la meta de esta propuesta. Yo creo que con mucha más gente como Juan Manuel y Carolina Luna podemos estar tranquilos, porque si son muchos, el país es una gran promesa. Son gente de bien, profesionales, con entusiasmo, con empuje, y creo que he ganado además dos amigos junto a ellos y a su grupo. Así que espero que sigamos haciendo cosas juntos. Y quiero recordar también, para tener una noción, porque me parece que es bueno recordar lo que se ha hecho, que nos da en este resumen noción de lo que significó este seminario. Estuvieron aquí haciendo sus presentaciones Juan Manuel Baquer, Leonardo Sarquís, Andrea Grobocopatel, gracias Andrea por venir hoy también, Sebastián Senesi, Mariano Mayer, Ramiro Moyano, Iván Ordóñez, Alejandro Larroudé, Carlos Barrero, Luis Galeazzi, Gustavo Grobocopatel, Santiago del Solar, también está hoy Santiago, gracias, Ricky Negri, Luis Van Meuli, Alejandro Larosa, Mauricio Saldívar, Hugo Rossi, Gustavo Pícola, Pilu Giraudo, Sebastián Salvaro, Teo Sorraquín, Juan Martín Melo, Claudio Suchovicki, Gerardo Bartolomé, hoy y también hoy Ciro Echesortu, son los oradores de primerísimo nivel que ha tenido este seminario de Agromanagement. Ya arrancamos entonces con el bloque técnico a cargo de Carlos Barrero, es contador público. Carlos es fundador y director de auditoría y contabilidad de Barrero Larroudé y tiene un posgrado en alta dirección de agronegocios y alimentos de la UCA, y además fue presidente y vicepresidente de la Caja de Seguridad Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. Carlos, por favor. Bueno, gracias, Juan. Un gusto estar acá, compartir este espacio con ustedes. La verdad que felicitaciones a la gente de Agromanagement, la gente esta de comunicación, que ha hecho, digamos, un hito, un punto de inflexión en el sector agropecuario, convocando a los principales líderes y dirigentes de este sector. Hoy voy a hablar en esta coyuntura difícil donde nos toca vivir, próximo a un evento electoral, donde se definirán seguramente los futuros próximos años, hablar de un tema técnico, pero que sí me parece que tiene que ver con los sueños que nuestra firma ha provocado en una cantidad de jóvenes que nos acompañan ya y que en esta coyuntura nos están dando la satisfacción de estos logros, como el que está hoy realizando mi hijo Juan Manuel y Carolina. El tema que nos convoca es ver, en realidad lo que traté es de buscar un lazo entre lo que era un concepto
corporativo de las grandes corporaciones, pero que tenía dos marcos. Un marco institucional que estaba decididamente vinculado a las reglas de juego de la economía o de las sociedades, en donde se originaba en una protección a los accionistas minoritarios y a los accionistas en general por parte de los administradores. Es un marco que está referenciado a la ley de sociedades, por ejemplo, a la ley de oferta pública y de mercado de valores. Y eso evidentemente no nos pegaba en el sector, pero sí había dentro del gobierno corporativo muchas prácticas que serían de utilidad para que felizmente nosotros podamos desarrollar nuestras compañías y ponerlas a la altura de las circunstancias y del mundo y de las exigencias que el mundo hoy nos demanda. Entonces, me pregunté qué características tienen nuestras empresas agropecuarias que sean distintivas del resto de las compañías. Y hice una caracterización de las mismas y después dije qué management necesitamos, qué cualidades, qué habilidades debe tener para concretar ese camino, para concretar esos objetivos. El gobierno corporativo nace en 1990 aproximadamente con conceptos de protección de las minorías accionarias por las inequidades que se presentaban en ese entonces. Pero en el 2001, además del hecho desgraciado del 11 de septiembre, se produce un hito en la historia de las corporaciones y en la historia de las empresas de auditoría como la nuestra. En ese entonces quiebra la firma más grande del mundo, Enron. Sus acciones en 2 días bajaron de $150 a $30 en el mercado de valores de Nueva York. Y ese mismo día quedaron sin empleo 21.000 trabajadores. Ese mismo, 2 años más tarde, la firma de auditoría que apoyaba a esa compañía fue sentenciada a no poder auditar más compañías que cotizaran en los mercados de valores. Ese mismo día quedaron sin empleo 85.000 profesionales que participaban de esa empresa en el mundo, año 2003, y quedó sin facturando en ese momento $9 billones. El impacto fue terrible. En el año 2002, un año más tarde, quiebra la principal empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos, WorldCom. Las acciones bajaron de un 100% a un 10%, de 2.000 a 200. En ese entonces se sacó la cuenta que los fondos de pensión y los fondos de inversión perdieron más de 1.000 millones. Ahora ustedes dirán, ¿y esto cómo impacta en nuestras compañías, en nuestras empresas agropecuarias? Ahora ya lo vamos a ver. Impacta porque desde ese entonces cambiaron los objetivos, cambió el paradigma, hay un nuevo paradigma. Ese paradigma tiene 2 palabras: sostenibilidad y crecimiento. A ver, no me sale la diapositiva, Caro. ¿Está vinculado? Pruebo con el de abajo. Ahí está, bueno. Sostenibilidad y crecimiento a largo plazo. Entonces, dije, ¿cómo llegamos? ¿Qué tomo del gobierno corporativo y qué me parece que deben tener las compañías nuestras, las agropecuarias, para lograr estas 2 palabras que es sostenibilidad y crecimiento en el largo plazo? Y ahí aparece un componente del gobierno corporativo muy importante, que no se habla mucho, pero que ya en el mundo se habla frecuentemente y es una tendencia que las firmas de auditoría tengan foco en la gestión de riesgo corporativo,
que se llama gestión de riesgos, o lo que es lo mismo, Enterprise Risk Management en inglés. Esto no es solamente riesgo operativo, sino riesgo de administración, riesgo con nuestros recursos humanos, riesgo con las relaciones que construimos con nuestras familias y con los socios. El otro día veía el video de Margaret Heffernan, que hablaba de la verdad denegada. Es frecuente encontrar la verdad denegada dentro de nuestras empresas. Miramos para un costado porque no queremos ver dónde están los problemas. Gestión de riesgos e innovación para la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo. ¿Pero cómo? Con transparencia, con ética y responsabilidad social. Eso es lo que nos va a dar el diferencial. Porque el mundo se está comoditizando y los productos a la larga son todos iguales. ¿Qué es lo que da la diferencia a las compañías? La confianza, la reputación, la palabra. Volvemos a lo de antes. Esto es lo que exige hoy un mercado de proveedores, de clientes, que están esperando que nosotros demos ese tipo de respuesta. El gobierno corporativo tiene, en realidad, nació en el 1999, la OCDE saca 6 principios. Nace antes, pero en el 1999 la OCDE saca 6 principios. Pero, claro, parte de esos principios estaban destinados a las empresas que cotizaban en los mercados de valores. Yo rescaté los que, para mí, adapté, pueden ser importantes para nuestras empresas agropecuarias. El primero que vi que me parece razonable es que es los mercados transparentes. Nos falta mucho en términos de mercados. Muchas veces vi el valor de referencia que daban en el Ministerio de Agricultura y la pizarra daba mucho menos. Muchas veces vi el problema de nuestros productores lácteos con precios en disminución cuando no tenía explicación porque el lácteo subía en la góndola. Eso requiere coordinación, requiere equipo, requiere colaboración, requiere gestión. Por eso ese principio lo quise traer porque me parecía importante. La administración y los socios, las relaciones que tenemos que construir. La administración debe rendir cuentas, la administración tiene que estar al servicio de los accionistas. Las relaciones con las partes interesadas, eso es nuevo. La empresa cambió el paradigma, no es más una empresa que mira para adentro el beneficio de los accionistas solamente. Sí es importante el beneficio, sí es importante tener un buen estado contable para mostrarle a los proveedores, a los acreedores, a los que financian la compañía. Es muy importante, pero no nos olvidemos de nuestra gente, de los contratistas, de los otros productores que trabajan al lado nuestro y que participan en asociaciones. Entonces, de nuestra familia que acompaña a nuestras empresas. Información financiera y no financiera. Es muy importante esto. Ya lo voy a volver a tratar este tema más adelante rápidamente, pero les digo, es muy importante la integridad de la información, una información completa, una información que pueda contribuir a que la familia y los accionistas estén conformes con la empresa. Responsabilidad de los administradores. Los administradores, vemos muchos casos de administradores que no tienen ganas de administrar. Los administradores, dice la ley, tienen que obrar con la diligencia de un hombre de negocios, pero por sobre todas las cosas le tiene que gustar el rol de administrador y saber mitigar el riesgo. No siempre los dueños en nuestras empresas están habilitados para la administración, que es la gestión. Cuidado del medio ambiente es
finalmente algo de la RSE que ya un poco se ha conversado en anteriores. Y lo que venía diciendo de las partes interesadas, esto no es más una compañía que miraba para adentro, sino, este chiste es un poco el reflejo, es decir, el administrador quiere informes rápidos, el miembro del directorio quiere saber a dónde vamos, el personal quiere no perder el empleo y quiero ver más información sobre los tratos, un miembro de la sociedad. Entonces, quiere decir que hay muchos intereses que tenemos que acompañar y que tenemos que contener como gerenciadores o como administradores de nuestras empresas. La empresa agro, como lo dije recién, tiene estas características, unas características distintivas y diferenciadoras. ¿Por qué? Porque trabajamos con activos biológicos, porque es la combinación del hombre con la naturaleza, con las plantas y los animales. Y eso nos tiene una ventaja y tiene un riesgo muy alto, que es participar del proceso vital de la vida, que termina en la cosecha, que termina en el ordeñe, que termina en la tala, que termina en ese proceso final, pero que para llegar a colocar nuestro producto en el mercado demanda un esfuerzo significativo de producción y muchas veces de más de un ejercicio. Porque aun cuando contablemente, y eso es lo que no se dan de cuenta muchas veces las autoridades que nos gobiernan, es que los productos agropecuarios se miden en más de un ejercicio, en más de un año. Si bien contablemente se cierra un ejercicio en un año, económicamente los procesos productivos se deben medir en más de un año, por lo menos en 5. La estructura de las compañías, todas las sabemos, es una compañía, de nuestras compañías agropecuarias son cerradas, son compañías donde el dueño es el administrador y donde normalmente los productos llevan la denominación del dueño de la familia y también el producto también son las vacas de fulano, es el cereal de mengano, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos una empresa agro. Y dentro de esa empresa tenemos que administrar el riesgo. ¿Cuál es el principal riesgo que administramos? El riesgo climático. ¿Hay seguros en cantidad y en calidad para cubrir ese riesgo? ¿Qué importancia tiene ese riesgo dentro de nuestras empresas? Lo he vivido durante 40 años en el interior del país sufriendo cada día que no llueve o llueve en mi zona. Y cuando llueve no es el momento adecuado. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de levantar una cosecha y se la llevó la inundación? Entonces, riesgo climático, riesgo de precio, son habilidades que tenemos que tener, procesos productivos largos, hasta colocar nuestros productos en el mercado. Cumplir las regulaciones, esos son todos riesgos que vamos teniendo en nuestras empresas, cumplir la totalidad de las regulaciones. Cada vez hay más regímenes de información, cada vez hay más regímenes de retención y de percepción. Cada vez hay más regímenes que nos solicitan la información de nuestra compañía, que no está mal, pero por favor que no la dupliquen. Esto que se llama administración del riesgo es un componente muy importante del gobierno corporativo y por eso lo quise traer. Un mensaje que quiero dejar es que tenemos que mitigar el riesgo para lograr la sostenibilidad en el tiempo. Otro componente importante es la rendición de cuentas. Es más importante la rendición de cuentas al fisco que la rendición de cuentas a nuestra familia y a los accionistas. Estamos siempre pensando en cómo tenemos que rendir el examen frente al fisco. Entonces no sabemos que hay dos tipos de balances. El balance contable y el balance impositivo. El balance contable es el verdadero balance, es el único balance. Son los estados contables de la compañía que irán a los mercados financieros para que nos provean de fondos, para nuestros accionistas y para nuestras familias. El balance impositivo se realiza en base a normas de recaudación, lamentablemente. Debería ser
en base a normas que fomenten la inversión, que ese sería el verdadero sentido de las normas impositivas. Fomentar la inversión productiva y no la inversión financiera. Perdón. La rendición de cuentas, ¿para quién? También para todos los que están interesados en nuestras compañías, en nuestras empresas. Y nosotros a su vez pedirles, es importante ver el estado financiero de nuestros proveedores y de nuestros clientes a quienes entregamos nuestra producción. ¿Para qué? Para evitar el conflicto. Entonces, tomé de Covey las habilidades que debemos tener para cumplir con estas metas. La principal, y es uno de los mensajes que quiero dejar, es la interdependencia. No sumemos estrellas y sumemos personas colaborativas. Sumemos gente que pueda ser parte de un capital social, que podamos relacionarnos, que pueda pedir y dar ayuda, porque eso es lo que nos va. Es muy importante este tema, porque vemos que en la búsqueda de las compañías que buscan recursos humanos se buscan las estrellas, los talentos. Está demostrado y 1000 veces demostrado que lo que triunfan son los equipos, esos equipos colaborativos. En general las estrellas trabajan solos y destruyen al de al lado. Entonces nosotros tenemos que trabajar con valores y con equipos, formar equipos profesionales. Encontrar un equilibrio entre el corto y el largo plazo. Escuchar. Es una de las habilidades del nuevo management. Tenemos que escuchar. Se influencia mucho escuchando al otro y eso es muy importante. No pensar en uno mismo y sino en el beneficio mutuo. Y esta es una lista de 9, pero puede haber algunos otros. Quise sintetizar en esta lista las nuevas habilidades de un management, nuevas viejas, digamos, porque son universales. Es la condición humana que nos lleva a entender que en lugar de ser comprendido hay que escuchar a las personas que interactúan con nosotros. Finalmente, equilibrio, vida de trabajo y cuidar nuestra persona. Yo encuentro 2 caminos que podemos seguir en función de lo que les he dicho. Un camino mediocre, ancho, donde va todo el mundo, egoísta, donde no cuidamos el riesgo, donde vivimos compitiendo y comparando. Y otro camino que es un camino más restringido, más corto, pero es el camino de la grandeza, que nos va a hacer persistir en el tiempo, que nos va a hacer devolver una empresa de adentro hacia afuera, que va a ser una empresa que invierte, que logra productos de calidad, y tal vez no sean tanto los beneficios, pero nos vamos a encontrar con una empresa que va a estar al servicio de la familia, al servicio de los accionistas, y por qué no, al servicio de nuestra patria. Nada más, muchas gracias.